Hola, Profe. profe. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Rafael, buenas Buenas noches, ¿cómo noches. anda? ¿Todo bien, Oscar? Buenas noches, buenas Hola, buenas noches. noches. Buenas Mil noches, disculpas profe. la demora, venía del otro grupo y no podíamos, en realidad nos habíamos enganchado con un tema y no podíamos cortar, así que por eso entré tarde, así que les pido disculpas por eso. ¿Cómo andamos? Hace 15 días que no nos vemos, raro que no nos hayamos visto el lunes pasado. Fue feriado, profe. Así es, así es. Bueno. Largamos, gente, porque ustedes después de este grupo continúan con otra clase. Sí, con Marcos. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a tratar de ir rapidito. Bueno, nos toca hoy el encuentro número 6 que tiene que ver con eh, avanzar sobre alguna definición y características del concepto de personalidad, ¿no? Vamos a tratar de entender qué es esto cuando hablamos de personalidad, qué elementos componen la personalidad, sobre qué se asienta. eh, y qué tipo de factores son los que lo conforman, ¿no? Eh, yo estoy seguro que cuando ustedes han tenido conversaciones y han hablado respecto de alguien, decir, che, mira, qué personalidad que tiene, o tiene una personalidad de perro, o tiene una... Si hablamos normalmente, no es un concepto que nos resulte ajeno. Ahora, ¿sí? Si lo queremos definir, ya ahí se nos complica, ¿verdad? ¿Mm? Salvo quien haya tenido alguna formación con algún aspecto de la psicología, que es quien define estos temas, puede tener una idea un poquito más clara, ¿no? Pero lo que hay que decir es que nosotros, las personas, no somos fáciles, digamos, no somos simples, sino que hay una complejidad que nos explica, nos describe, y que somos producto de un proceso histórico, de un recorrido de vida. Y en esa vida tenemos distintos tipos de experiencias, distintas relaciones sociales con la cultura. ¿M? Hemos tenido la influencia de nuestro grupo, de nuestro grupo familiar, de las personas con las que convivimos, de nuestra escuela, de los medios de comunicación, y todo eso, de alguna manera, va construyendo, ¿sí? Esto que denominamos personalidad. Ahora, cuando lo queremos definir a la personalidad, ¿sí? Vamos a decir que es una estructura dinámica que se construye sobre bases o sobre factores biológicos, ¿sí? Ambientales y personales. ¿Sí? Es decir, es una estructura dinámica, es una estructura, primero, es algo sobre lo cual, ¿sí? Asientan y se explican nuestras conductas. Dinámica. ¿M? No es la misma siempre y que está basada sobre factores biológicos, ambientales y personales. ¿M? Todo ello organiza, digamos, la personalidad. Personalidad viene del latín personam, que significa careta, son las caretas esas de teatro, viene del griego, prosopon, ¿no? Es el modo en cómo nos mostramos, ¿no? Por eso se representa con las caretas, el modo en cómo nosotros nos mostramos al mundo, ¿sí? La conducta. ¿Sí? Y entonces vamos a intentar analizar algunos de los componentes que tiene la personalidad. Son dos. ¿Sí? Uno se llama temperamento y otro carácter. El temperamento lo vamos a vincular más a la cuestión de los factores biológicos, ¿sí? A lo que heredamos, ¿sí? En términos biológicos. ¿Sí? Y ahí eh, encontramos nuestros modos de reacción emocional,
nuestra impulsividad frente a distintos estímulos, ¿sí? Eh, y respecto del temperamento, podemos decir que alguien es impulsivo, que alguien es nervioso, colérico, ¿sí? Que es inquieto o que es Ujú. apático, ¿sí? Como que nada lo perturba, ¿no? Que es pasivo, que es inestable, tranquilo, calmado. ¿M? Tiene que ver con ese modo biológico, ¿sí? Que traemos heredado, ¿no? Con nuestra Ahí impulsividad. viene el dicho de decir, vos sos como tu papá o vos sos como tu mamá. Bueno, exacto. Ahí hacemos referencia entonces A ver, hacemos referencia fundamentalmente al temperamento, pero ese sos como, ¿sí? Tiene otra explicación también, que es el carácter, que se asienta sobre lo temperamental. Pero el carácter, de alguna manera, le pone ese, ese límite al temperamento, porque tiene una vinculación social, ¿sí? Son rasgos aprendidos. El carácter tiene que ver con nuestra vida social. ¿M? Es de alguna manera, vamos a decir, el componente moral de nuestra personalidad, ¿sí? Permite controlar el temperamento. ¿M? Eh, para algunos psicólogos, es el carácter lo que muestra la personalidad, ¿no? Es la conducta, ¿sí? Que se ve a partir del carácter. Y así como decíamos que hacemos referencia al temperamento cuando decimos que alguien es impulsivo, colérico, inquieto, decimos que hacemos referencia al carácter cuando calificamos a una persona de justa o injusta, disciplinada o no, solidario o egoísta, responsable o irresponsable, honesto o deshonesto. Y fíjense la diferencia, ¿no? Cuando vemos las características del temperamento, hacemos referencia a cuestiones de impulsividad, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? ¿Sí? Impulsivamente, de manera nerviosa, ¿sí? Si estoy inquieto, si nada me perturba, ¿no? Que también es una reacción. ¿M? Eh, si me quedo pasivo, ¿sí? Respecto de las características de la persona en función del carácter. Y vamos a ver que es más social lo relativo al carácter. Por eso decimos que hacemos referencia a eso cuando decimos que alguien es justo, injusto, disciplinado, solidario. Es referencia a otros que no somos nosotros. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se ve la diferencia? ¿Me oyen? Sí, profe. Sí, profe, Sí, se Sí, profe, se profe. entiende. entiende. Profe, Perfecto. Bueno, eh, esos son los componentes de la Pregunto, ¿el personalidad. carácter tendría que ver con lo ambiental? Sí, Entonces, claro. sí, Sí, cuando nos eso referimos sería. a lo social, a lo socialmente aprendido, ¿sí? También usamos el término ambiental en un sentido amplio, no solo en su aspecto ecológico, lo ambiental, sino lo ambiental como aquello que nos rodea, el conjunto de experiencias, las personas con las que entramos en contacto, la escuela, ¿sí? El grupo del club de deporte, todo eso es lo ambiental, ¿sí? Socioambiental, en todo caso. ¿Vamos Listo, ahí? gracias. Sí, Bien. sí. Eh, hay factores, ¿sí? Además de estos componentes de la personalidad, tenemos factores que se vinculan con los componentes, ¿sí? Si yo digo que hay factores biológicos de la personalidad, ¿a cuál de los dos anteriores lo referimos? ¿Al temperamento o al carácter? Al temperamento, El sí, temperamento. biológico. Al temperamento, exactamente. Y si digo que hay un factor social de la personalidad, entonces lo referimos al Al carácter. carácter. Al carácter. Perfecto, perfecto, ¿no? Esos son factores de la personalidad, el biológico y el social. Y ustedes saben que ese entonces se refiere al temperamento y al carácter, ¿no? Pero además, hay un tercer factor de la personalidad, que es el factor personal, que viene de la mano de aquello que surge del propio sujeto en base a su actividad voluntaria. Porque si yo les dijera, che, cómo es alguien se define
por su temperamento, es decir, por el dato biológico, por los factores biológicos heredados. Uno podría plantear, bueno, pero entonces esa persona tiene otra manera de ser. ¿Le es posible ser de otra manera si toda su conducta se explica por los datos biológicos? Han habido en la historia teorías que dicen que esto es de esa manera, ¿no? Pero ahí hablaríamos de un determinismo biológico, es decir, dejaríamos a la persona restringida de un ámbito de libertad que todos tenemos experiencia de tener, ¿no? Entonces, o si lo refiriéramos a que la personalidad solo se explica en función del carácter como un rasgo de aquellas cosas aprendidas socialmente, es decir, en uno la determinación sería interna por el dato biológico y en el carácter, lo que explica nuestra personalidad, diríamos, bueno, estamos determinados por el entorno. No podemos ser más que de otra manera que la sociedad, del mismo modo en la sociedad que vivimos. Somos una masa, somos parte del engranaje y nuestra conducta es explicada por el modo de ser de una sociedad. ¿Mm? Tampoco eso tiene que ver con la realidad, porque claramente observamos en la realidad que hay personas que no coinciden con los criterios socialmente aceptados, que chocan con algunos criterios que sobre algunos temas se aceptan como normales dentro de una sociedad, ¿sí? Entonces tampoco podemos decir que el carácter, que la personalidad es determinada solo por el carácter como elemento externo al sujeto, sino que también, ¿sí? Hay un conjunto de elementos que son puestos por el individuo, por el sujeto, ¿sí? Además del biológico y del social, ¿sí? Hay un elemento que brota de la propia actividad voluntaria. Y ahí es donde se da el espacio de libertad, donde juega afectividad, inteligencia, voluntad, más el carácter, que es el elemento social, más, ¿sí? Yo digo más no como sumatoria, sino como integración, ¿no? Más el dato biológico del temperamento, ¿sí? Todo ello, ¿sí? Son factores que integran la personalidad. ¿Vamos de ahí? Sí, profe. Bien. Esta personalidad, o la personalidad en general, ¿sí? Tiene algunas características. ¿Sí? Tiene una estructura, ¿sí? Que está integrada por estos elementos que dijimos recién, ¿sí? Elementos biológicos, psicológicos, socioculturales. ¿Sí? Eh, es dinámica, ¿sí? Se encuentra en permanente cambio, ¿sí? Y se va desarrollando a lo largo de toda la vida. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener una personalidad más desarrollada cuando soy más grande que cuando soy más pequeño. Podríamos decir que alguien tiene una personalidad menos desarrollada cuando es niño que cuando es adulto, en términos generales. Por eso es dinámica. Es individual. Mira, acá hay casos. ¿Qué significa ser individual? Que es irrepetible, es único y irrepetible. Eh, Cada quien tiene un rasgo de personalidad que lo distingue absolutamente de otro. Y es tan así que podemos poner como ejemplos extremos de hermanos que han sido criados bajo una misma forma, en una misma estructura familiar y son completamente distintos, ¿no? eh, o más todavía profunda el ejemplo, gemelos, ¿sí? Que comparten el mismo dato genético, ¿no? Ustedes saben que los gemelos es distinto a los mellizos, ¿no? El gemelo comparte el mismo dato genético, ¿sí? Es la misma célula que se dividió para formar dos personas, ¿no? Uno podría decir, bueno, no tienen más remedio que ser por lo menos parecidos, ¿no? Y la realidad muestra que pueden llegar a ser bien diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque el dato heredado, el dato biológico, no es lo único que explica. Están los otros dos componentes, ¿no? Pero esos otros dos componentes hacen que
la personalidad que se estructura en ese sujeto sea absolutamente individual, única e irrepetible, ¿no? En líneas generales, o para decirlo simple, no hay dos personas iguales, o no hay dos personalidades iguales. ¿M? Pueden tener rasgos parecidos, pero no son iguales. ¿M? Es constante porque algunos de los elementos de esa personalidad se mantienen a lo largo de la vida. ¿M? Uno podría pensar o recordar en nuestra propia experiencia personas que las hemos conocido hace mucho tiempo y son siempre iguales. Una persona calma, por ejemplo, ¿no? O una persona solidaria, ¿no? Tiene un carácter de vinculación con los demás que desde que lo conozco, esa persona ya es viejito, siempre ayudó a los demás, siempre ayudó a la gente, ¿no? O podemos decir de otro, bueno, siempre fue impulsivo, ¿no? Haciendo referencia a su carácter, ¿no? Siempre fue impulsivo, nunca lo pudo controlar. ¿M? Vemos algunas características que son constantes. Entonces, tiene estructura, es dinámica, es individual, ¿no? Es constante, ¿sí? Y además es social, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se adquiere, ¿sí? Y que se desarrolla también vinculándose, ¿sí? A otros. Las redes sociales, ¿sí? Los vínculos que a lo largo del desarrollo de la vida se van construyendo. ¿Sí? Eh, y entonces tiene esa característica, la personalidad. ¿M? Eh, Así como hay características, también hay alteraciones de la personalidad, ¿no? Yo me voy a detener en algunas, solo como para tener presente, porque, ¿qué imagino? ¿No? O ¿qué entiendo? Que puede ser importante que en la tarea que ustedes van a llevar adelante con su profesión, van a tener la posibilidad y van a tener que tener los elementos para determinar si tenemos en nuestros equipos de trabajo personas con alguna alteración, algún desequilibrio en su personalidad, ¿no? Algún desajuste en su personalidad. Normalmente, yo no sé si ustedes recuerdan quienes tienen tiempo de trabajo o su primera incorporación a la vida laboral en su organización, si recuerdan su entrevista de trabajo, si les preguntaron qué les gustaba hacer, qué los apasionaba, en qué ocupaban el tiempo libre, cuáles son los desafíos, las motivaciones, ¿no? ¿Recuerdan haber pasado por alguna instancia de esa naturaleza? Hola, profe. Eh, yo me acuerdo, profe, de los tests que nos hacían hacer. Ese de la casa, de la laguna, del pato, El hombre hace bajo la mucho. lluvia. Ese es uno de lo que hice. Sí. ¿Alguien más ha pasado por alguna? Porque en general, en las organizaciones, conforme se van haciendo cada vez más grandes, entienden que estos aspectos de la personalidad son importantes, ¿sí? No solo para determinar las potencialidades de un potencial integrante del grupo de trabajo y qué características se pueden, digamos, fortalecer, sino también para determinar, bueno, si hay algún rasgo de esa conducta que no es compatible con la tarea que va a hacer, el grupo de trabajo en el que se va a integrar, los criterios o proyecto organizacional. Para todo eso se hace una entrevista de trabajo, ¿no? Y perdón, ando de la garganta, disculpa. Eh, Profe, yo, sí, bueno, para ser azafata y cuando fui, bueno, a la parte de psicología ahí, sí, muchas de esas preguntas, ¿por qué te gusta volar? ¿Por qué, si podés trabajar en tierra, por qué querés trabajar arriba de un avión?
muchas preguntas de ese estilo, también muy capciosas, para, bueno, saber, ver toda la parte psicológica, si estabas preparado para estar arriba de un avión. No es lo mismo estar acá en la tierra y pasa algo que estar allá arriba. Sí, Sí, porque no ahí todos, sí tuve. claro, no todos reaccionan. A ver, ¿qué nos intenta dar esto? Algún cierto criterio para determinar cuánta presión puede resistir o resolver, ¿sí? Tal o cual persona, ¿no? ¿A cuánta presión la podemos someter, ¿no? Esto por ahí es muy interesante para saber si alguien puede estar capacitado para un cargo gerencial de no sé, de una empresa importante, ¿no? Que tenga que resolver conflictos, que tenga que Y después, coordinar. ¿Cómo? después también me pasó en una de McDonald's, que era en grupos. Entonces ahí veían, nada, nos daban diferentes desafíos y veían quién era más líder, bueno, y todo el tiempo tenías a alguien que te estaba supervisando, quién aportaba, bueno, muchas cosas que era chica cuando le hice, más chica cuando le hice, y hoy te das cuenta, bueno, de todo el análisis en profundidad que ellos van Claro, haciendo con esas entrevistas. claro, porque ahí se intenta determinar las características del carácter, ¿no? Es decir, esta relación con los demás. Recuerden, el carácter fundamentalmente se forma a través del vínculo social, ¿no? Eh, y el carácter se forma o tiene como base el temperamento, que es el dato ese biológico. ¿Sí? Y eso se pone en tensión a la hora de actuar, a la hora de reaccionar frente a un estímulo. ¿Mm? Por supuesto, el dato personal, ¿sí? Lo que pone cada sujeto, que viene dado por la formación, los objetivos motivacionales que se propongan. Todo eso genera una respuesta, ¿no? Y en estas entrevistas te ponen ciertos estímulos que vos tenés que resolver, ¿no? Y uno no puede despojarse del carácter, así lo saco así y lo dejo fuera y actúo. ¿No? Me comporto como alguien que no soy. No, no funciona así. Uno es lo que es, ¿sí? Y responde de la manera en que es, en términos de carácter y en términos de temperamento. De hecho, aunque uno quiera actuar, toda la neurociencia se ha ocupado de resaltar los gestos inconscientes del cuerpo, ¿no? Y dice, bueno, aunque vos digas una cosa, tu cuerpo dice otra. Y entonces analizan si te rascaste la nariz, si levantaste las cejas, si te encogiste de hombro, si bajaste las comisuras, si hiciste La así, forma que está sentado. ¿no? Exactamente, ¿no? Todo eso explica, ¿sí? La conducta, todo un desarrollo de esta última época, ¿no? La neurolingüística, la neurociencia, ¿no? Porque todo eso también explica la conducta. Nosotros estamos viendo algunos conceptos o categorías clásicas, ¿no? Porque, como siempre digo, no vamos a salir psicólogos ni vamos a hacer nosotros los test de conducta o de personalidad a las personas. En todo caso, será un elemento que tendremos que pedir porque ustedes saben que es importante, pero le encargaremos a un profesional de la psicología que haga, ¿sí? Y que busque, ¿sí? A partir de esos test, ciertas y determinadas características que estamos necesitando para integrar un equipo de trabajo, ¿sí? Para decidir sobre la función de un personal, para resolver una promoción de un personal, para ponerle objetivos mayores a alguien. Bueno, ustedes saben que ahí se juega mucho en esas características de la personalidad, se juega mucho del éxito de lo que le vayan a encomendar a esa persona. Si ese test de personalidad dice que es una persona que no resiste la presión,
Y evidentemente un cargo gerencial de una empresa de servicio o de lo que sea, es difícil porque gerenciar una empresa implica tensiones, implica resolver problemas, ¿sí? O hay personas que no soportan una actividad automática, mecánica, ¿sí? Porque tiene una personalidad más creativa, más, y ponerlo a hacer algo repetitivo va a implicar frustración, baja productividad, ¿sí? Todos esos elementos son enormemente importantes a la hora de analizar el personal, ¿no? O preguntarse por qué un grupo de trabajo no funciona como tiene que funcionar. Bueno, no funciona como tiene que funcionar porque a lo mejor, ¿sí? Hay algunos desajustes y alteraciones de la personalidad, podría ser, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Así como hemos visto algunas características de lo que conforma la estructura de la personalidad. También vamos a ver muy rápidamente algunos desajustes y alteraciones de la personalidad, ¿no? Los desajustes suelen ser frecuentes en el desarrollo de la personalidad y están presentes. Cuando nos frustramos, cuando estamos deprimidos, cuando tenemos un cuadro de estrés, ¿sí? Sufrimos un desajuste de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son un poco más complejos, ¿no? Implican esa estructura que dijimos que tiene la personalidad. El trastorno implica un desarmado de esa estructura, ¿no? Una desestructuración de aquello que mantiene el equilibrio de mi personalidad, ¿no? Eh, y ahí entran los aspectos cognitivos, en esa desestructuración, los aspectos cognitivos, afectivos, los motivacionales, ¿sí? Y sobre todo genera una inadaptación eh, de la persona con el medio, ¿sí? Con el medio social en el que se involucra. Em, Vamos a ver algunos desajustes de la personalidad. ¿M? Y ahí tenemos la frustración, el estrés, ¿sí? Y la depresión como tres grandes bloques, digamos, que podemos decir, son desajustes de la personalidad. ¿M? Em, Todos hablamos de frustración, o por lo menos hemos escuchado la palabra estar frustrado, mira qué frustrante que es, o esto es una frustración, ¿no? O estrés. Ahora todo el mundo tiene estrés, ¿no? Parece que se terminaron las enfermedades y ahora todo se engloba en un cuadro de estrés, ¿no? Eh, pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no? Eh, y el estrés puede ser eh, una sensación que se experimenta cuando se interrumpe, cuando no podemos llegar a conseguir el objetivo que nos hemos propuesto, ¿no? Eso puede definirse como frustración. Y se torna más intensa, disculpe, tengo la garganta a la miseria, y se torna más intensa, ¿sí? A medida que el objetivo que yo me he propuesto, ¿sí? Se bloquea cada vez con más fuerza, ¿no? Puede haber frustraciones menores, frustraciones mayores, ¿no? Y la fuente de la frustración puede ser externa o personal, es decir, puede depender por condiciones absolutamente individuales, personales, o puede venir de afuera, ¿no? Algo que no permite que consiga el objetivo que me he planeado, ¿sí? Que me he propuesto, ¿sí? O puede ser que mis propias limitaciones no permitan conseguir el objetivo. Y recuerden ustedes que una conducta equilibrada se establece cuando hay una correlación entre la motivación y conseguir aquello que me he propuesto, ¿no? Ahí se da el equilibrio. Cuando esto se rompe, ¿sí? Se produce la frustración, ¿no? En el caso del estrés, hay varias definiciones. Ahí el texto les va a proponer
tres, fundamentalmente una de la OMS, una definición de Richard Lazarus y una definición de Selye. La OMS tiene una definición genérica, dice que son aquel conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción, para una acción determinada. Bastante general, ¿no? Me diría, bueno, el estrés, entonces no tiene nada de malo si uno lee esta definición. Pero después aparece este señor Lazarus y dice que es el resultado del estrés de la relación entre el individuo y el entorno, pero que es evaluado como amenazante, el entorno, ¿sí? Y que ese entorno desborda, excede, complica y pone en riesgo su propio bienestar. Ahí aparece el estrés, ¿no? Cuando en mi relación con el entorno advierto que hay un peligro, ahí se produce el estrés. Y según Selye, dice, es otra respuesta, otra definición general, dice que es una respuesta inespecífica, o sea, no determinada, ¿sí?, del organismo ante cualquier exigencia. Fíjense que en las tres definiciones siempre está la cuestión del cuerpo, del organismo presente, ¿no? Eh, hay una afectación del organismo, hay una reacción fisiológica, ¿sí?, ante un cuadro de estrés, ¿no? Y estas respuestas fisiológicas, ¿sí?, son Profe, definición. el Sí, ataque de pánico, ¿puede ser una sí, posible? claramente. Ahora vamos a ver un poquito más y vamos a ver algunas más específicamente, algunas de esas reacciones, ¿no? El ataque de pánico o las fobias son las neurosis, la psicosis, son todas alteraciones o desajustes o alteraciones más profundas de la personalidad, ¿no? ¿Qué, Em, hola, sí, hola. sí. Perdón. ¿Qué diferencia hay con la ansiedad tan famosa hoy en día también? Eh, Yo honestamente no te sabría decir la diferencia específica, ¿no? Eh, pero la ansiedad tiene que ver con ese desequilibrio entre el objetivo, ¿sí?, y la consecución y conseguir ese objetivo. Eh, El tiempo, que querés que sea claro, ya. ¿se acuerdan cuando hablábamos de la voluntad y la motivación y el hábito, que referíamos a la voluntad en aquella definición conductista de decir que es el aplazo del, del beneficio o del premio? Es decir, ¿quién fortalece la voluntad? Aquel que puede de alguna manera insistir en aquellas acciones para conseguir un objetivo, ¿no? Bueno, la ansiedad tiene que ver con una relación de tiempo también, ¿no? Lo quiero ya, ¿sí? Y si no lo tengo ahora, adviene la frustración, ¿no? Se genera ahí una situación de desequilibrio y de desajuste entre lo que quiero y el objetivo, que no llega en el momento o según la expectativa que tengo, ¿sí? Pero Como un claramente paso la previo, ansiedad, ¿cómo? como un paso previo a la frustración, digamos, si no se consigue. Exactamente, exactamente, tal cual. Sí, sí. Entonces dijimos, frustración, ¿sí? Ahí podríamos decir que es una frustración de carácter personal, interno, no externo, ¿sí? Es decir, eh, no recibo la satisfacción de lo que busco en el tiempo y en el momento en que lo deseo. Eh, Eso podría ser. ¿Mm? Entonces decíamos, la frustración, el estrés, ¿sí?, y la depresión como un caso de desajuste de la personalidad, ¿no? Que la depresión uno la podría definir como un estado de tristeza prolongado, ¿no? Y que además está acompañado
de pensamientos pesimistas. Yo no sé si ustedes personas o han conocido personas con depresión. Yo he conocido personas grandes con depresión y personas no tan grandes con depresión. Y es realmente jodido el tema, ¿no? Porque es inespecífico, ¿no? No saben bien de qué viene la depresión, ¿sí? Por suerte la psiquiatría va avanzando y va generando mecanismos para tratarlo y hacerlo más llevadero. Pero yo he conocido gente que ha llegado al suicidio, ¿no? Por la depresión, ¿no? Profe, Sí, yo por ejemplo tengo a mi mamá y hace 30 años que está y tiene tratamientos y todo, pero bueno, siempre tiene recaídas. claro. Por Una u eso, otra cosa es claro. como que siempre. Claro, por eso digo, la psiquiatría ha avanzado mucho en los tratamientos, ¿no? Para abordar los diagnósticos de depresión, que sí son prolongados, ya se sabe que son prolongados, difíciles, ¿no? Eh, y son complejos. ¿Mm? Profe, Incluso hay nosotros, alguna persona que no conoce bien de psiquiatría, la gente común, le cuesta darse cuenta que la persona está depresiva. Me parece, a mí me costaría darme cuenta si alguien está depresivo o no, porque no siempre se manifiesta en el físico o en algo. Sí, a ver, esta definición que tomamos como una tristeza prolongada acompañada de pensamientos pesimistas de manera sostenida, ¿no? Por ahí es una característica básica. Seguramente no es la única y seguramente como hay tantas personalidades con personas existen, la depresión en unos no va a ser la misma que la depresión en otros, porque además hay depresiones más profundas, menos profundas, ¿no? Entonces, digo, por eso nos quedamos con esta definición genérica de que es una tristeza prolongada, con pensamientos pesimistas. Eh, Quizás podemos agregarle, ¿no? Algunas características. Da todo lo mismo, ¿no? No hay nada que te llame la atención, no hay posibilidad de tener motivación como un objetivo al cual buscar, ¿no? Por lo menos las personas que yo conocí transitaban esa etapa, ¿no? Es decir, es casi la incapacidad de proponerse objetivos, ir a la búsqueda, ponerse desafíos, no existe, ¿no? Si da todo lo mismo, hacer esto o hacer aquello o no hacer nada, ¿no? Hay mucha quietud, eh, nos tiramos a la cama, nos quedamos ahí, nada nos convence, nada nos gusta, profe, ¿no? Sí, es como que el estrés es exceso de futuro, todo lo que va a pasar, de que me cueste llegar y todo, y la depresión es exceso de pasado. O sea, te frustraste por algo y quedaste ahí, entonces como que no querés hacer algo por las dudas que me vuelva a salir mal, bueno, o que se vuelvan a repetir ciertas situaciones, entonces termina entrando en en el una caso de la, depresión. La en el caso de la situación, ¿no es cierto?, depresión, de la no, persona. no sé si tiene que ver con una cierta nostalgia, la verdad que no, me parece que no, Caro, me parece que no tiene que ver con aquello. Eh, sí, en el caso del estrés, eh, esto del futuro, digamos, se advierte como peligroso, como dañino, ¿no? Con un efecto desagradable, ¿sí? En ese sentido negativo, digamos, que no es bueno para mí, ¿no? Y eso genera una tensión que no se logra resolver adecuadamente, ¿no? Y entonces ahí se Profe, dispara. Sí, y creo que también se da porque no es solo por una causa. Eh, Me parece que viene desde chicos que van acumulando cosas. Me parece que también sos Claro, es propenso una, a porque tenés cosas de antes o no resueltas o demás que van sumando. Y bueno, y creo que llega su momento en donde ya no no da lo puedes más, sostener. me parece. Me parece que es como varias cosas, no solo una. ustedes recuerden
tengan presente esto, que la personalidad se estructura a través de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestro recorrido de vida, ¿no? Ujú, Eh, Nosotros no vamos a entrar en las teorías psicológicas respecto de esto, pero bueno, por ejemplo, el psicoanálisis explica las conductas actuales en función de traumas o experiencias traumáticas del pasado, ¿no? Algunas que ujú, están consciente profundo y que el psicólogo intenta de alguna manera eh, ver, ¿sí? Si ahí encuentra la explicación de lo que está pasando, lo que le está pasando a una persona en el tiempo presente, ¿no? Pero digo, en esos traumas o en esas experiencias que van formando esa estructura de la personalidad, ¿sí? También pueden estar las razones de los problemas presentes, ¿no? Así sí. que sí, me parece que yo coincido con vos y cuando ustedes lean más detenidamente el texto, van a encontrar mucho de eso, ¿no? Hasta acá nosotros hemos visto algo que estas tres desajustes de la personalidad que denominamos frustración, estrés y depresión. Pero después vamos a ver, si continúan un poco más en el desarrollo, las alteraciones de la personalidad. Eh, es un poco más profundo, ¿no? Y la personalidad alterada tiene algunas características, ¿no? Hay una incapacidad de ajustarse al grupo social, es decir, alguien con una personalidad alterada no encaja, ¿no? Choca o no se integra, o choca o no se integra. No hay ajuste, no hay integración al grupo social, ¿no? Otra de las características de la personalidad alterada es la subjetividad, ¿sí? Los juicios de esa personalidad alterada no se ajustan a la realidad, ¿sí? No tienen que ver, ¿sí? Pero permanentemente esa persona interpreta que sus juicios, ¿sí? Son los que realmente tienen que ver con la realidad, pero el resto advierte que no es así, ¿no? Hay poca capacidad de empatía para consigo mismo, para con los demás, ¿sí? La afectividad no es una característica de las personas con personalidad alterada, ¿m? Y hay mucha inestabilidad emocional, ¿no? Cuando vemos estas cuestiones, podemos estar en presencia de una personalidad alterada, ¿no? Y en esas alteraciones de la personalidad eh, vamos a establecer algo, o vamos a mencionar algunas, ¿sí? Algunas clasificaciones, ¿no? Ahí encontramos personalidad psicopática, ¿sí? Que se caracteriza por la anomia, es decir, la falta de normas morales, ¿no? O los sociópatas, ahí encontramos sociópatas, ¿no? Como aquel falto de reglas sociales, de conducta social. ¿M? Eh, la personalidad sociopática tiene un carácter antisocial, ¿m? Que hace que se enfrente al grupo de referencia, el grupo con el cual se referencia. Eh, Son personas muy inteligentes, pero que usan esa inteligencia para mentir y mediante el engaño conseguir los propios objetivos, ¿no? Hay una alteración de la personalidad que se llama neurosis, ¿sí? Que tiene como síntoma fundamental la ansiedad, que acá me lo preguntaban, ¿no? Recién. Eh, y la neurosis no es que no sepa qué es lo que le pasa, o sea, la persona advierte que es una persona ansiosa, ¿no? Y hay dos tipos de neurosis. Una neurosis de ansiedad, justamente, que se llama, ¿sí? Que hay una experiencia de una tensión permanente, sin saber por qué, ¿sí? Un nerviosismo permanente. Hay, hay un entorpecimiento de la actividad cotidiana, ¿sí? Le cuesta mucho llevar adelante las cosas diarias, ¿sí?
Y hay alteraciones psicológicas, ¿no? Una sensación de amenaza permanente, de temor permanente, ¿no? Esa es la neurosis de ansiedad. Y pues, miren, no nos vamos a detener mucho en esto. Hay otras neurosis. Hay algo que se llama neurosis histérica, neurosis fóbica, ¿eh? Esta puede resultar un poco más cercana a las fobias, ¿sí? Lo que conocemos como fobias, ¿no? Hay personas que son fóbicas a las mujeres o a los varones, ¿no? En el caso de los fóbicos las personas fóbicas a las mujeres se llama ginecofobia y a los varones androfobia. Pero hay personas a ver, ustedes conocen seguramente fobias, hay algunas muy comunes, o no sé si comunes, pero que hemos escuchado con más frecuencia, ¿sí? ¿Alguna fobia que conozcan? A las Eh, víboras, a las arañas, bueno, a los animales, algunos animales Bueno, así. a las arañas, ¿no? Aracnofobia. Profe, ¿M? profe, Aracnofobia. yo tengo fobia a todo lo que tenga alas. A todo lo que tenga alas. Alas, sí. No, no puedo, no, es algo que me puede. Siento como que me Bueno, agarra taquicardia, que empiezo a transpirar. Todo lo que Ah, vuela mi hermano cerca también tiene mío lo es mismo. horrible. A los que tiene plumas. Todo lo que tiene Sí, plumas y alas. Sí, mi hermano también. me decían que eso era un invento, pero no es verdad, no puedo, no lo no, tolero. no, miren, y hay una reacción fisiológica tal que es, como vos decís, Jessica, y como seguramente le pasa a tu hermano, Pamela, o sea, no lo pueden controlar, te falta el aire, te transpirás, o sea, realmente la pasás mal. Yo conozco tengo un amigo que está vinculado a la cuestión de salud y tiene fobia a los cítricos, pero no a comerlos, a la cáscara del cítrico, ¿no? Y él me decía, esto que dicen ustedes, dice, yo no puedo controlar si por alguna causa me toca, me roza la piel un limón, una naranja, una mandarina, lo que sea, un cítrico, dice, yo me vuelvo loco, me descompongo, me agarra taquicardia, me transpiro todo. Bueno, esas son las fobias. Que son neurosis, ¿no? Neurosis fóbicas, ¿no? Em, y que se vinculan, dicen los psicólogos, a algún trauma anterior, trauma en sentido psicológico, ¿no? Es decir, hay alguna razón que está alojada en el inconsciente que seguramente explica por qué sucede lo que sucede, ¿no? Cual sea Profe, ese... Sí, pasar por allá atrás. Yo, por ejemplo, se llama misofobia. Yo no misofobia. escuchar que come o otro que mío come mal. Es como, ay, no, no puedo. Me pone Se re mal. corta, creo. Hola, hola, Ahí está. hola, hola. Hola, ahora me escucho. ¿Se me cortó a mí solo o a todos? No, A a mí Ah, se todos, puede te ser a trabó. mí. a todos, Se profe. A trabó. todos se les escuchó corta. Perdón, Emilce, te vamos a hacer contar de Sí. nuevo. No, la misofobia es el masticar o escuchar tragar. Eso me pone re mal. Que no me coman chisito al lado. Me voy, O yo pongo sea, tele, pongo música. nunca harías ACMR vos, Es horrible. jamás. Sí, escucho ASMR, pero no de comidas porque me muero. Y me ha Ah, pasado solo es con la comida. con la comida. Los ruidos del masticar, de tragar, eh, la respiración como muy profunda, esas cosas no, no. Mira vos. Bueno, Es más, yo por ahí pongo música para yo comerme una tostada. Me encanta comer cosas, pero no me puedo escuchar. la propia experiencia de escucharte te Sí, genera una sí. reacción fisiológica. Ujú. Y por Mira, ahí es más, depende también del estado de ánimo.
cuando es un poquito más o menos. Por ahí lo Mm, tolero un poco más, eh, bien, pero mira es vos. feo porque me estoy fijando cómo come cada uno. Mira vos. Y eso, digamos, ¿has hecho alguna consulta para ver si se puede lograr una Sí. explicación, una forma de abordarlo? Fui al psicólogo porque fue un tiempo que estaba como o estrés o muy coso, Claro. que me afectaba muchísimo. Hoy estoy súper tranquila. Lo manejo de una u otra forma, voy viendo, pero no estoy tan atenta a eso. Bueno, Pero bueno, sí, tuve que ir. Y mi hija, estamos todos fóbicos acá, y mi hija tiene talasofobia al mar, al agua, a las profundidades. Ponemos un video y pasa algo del mar y se da vuelta, el pie lo cambien. mira vos. Entonces, Y claro, no necesariamente lo tiene que estar viviendo ella, sino presenciar sí, algo de eso, aunque sea en un sí, tele. en una pileta que le llega a los tobillos y se mete, no puede cerrar los ojos abajo del agua. Ujú. O sea, lo va Bueno, manejando. hay, Eh, Nosotros tuvimos un accidente de auto y ella lo ujú, empezó a padecer eso después del accidente. Ella tuvo un ajá, traumatismo de cráneo. claro. Eh, Bueno, ahí hay una situación traumática bien identificable que puede Sí, explicar esa situación, ¿no? sí, ¿Sí? sí, eso lo Bueno, tratamos también con eso. chicos, bueno, ya saben, en la juntada próxima, cuando vaya, por favor, no le coman en el oído porque se va a poner mal, Emilce, ¿eh? No Puede sean ocurrir un malos. asesinato. Bueno, a ver, ¿por qué es importante que podamos tener estas cuestiones más o menos en el radar? Porque puede explicar algunas de las reacciones dentro de un grupo, ¿no? O las neurosis obsesivos-compulsivas, ¿no? Ideas obsesivas, ¿no? Conductas que se realizan de manera repetitivas y están vinculadas a una idea que no se puede dejar de lado, ¿no? Después hay otras, neurosis depresiva, ¿no? Que es una alteración de la personalidad eh, que tiene a la melancolía como un síntoma fundamental, ¿no? Pero además acompañada de un cansancio profundo, dolor de cabeza, falta de sueño, ¿no? Y después hay un grado un poco más avanzado de alteración de la personalidad, que es la psicosis. Hay distintos grados, pero como referencia más general, ¿sí? La psicosis es la pérdida de contacto con la realidad, ¿no? Hay películas, ¿no? Psicosis, una famosa película de Hitchcock, ¿no? Psicosis es la pérdida de contacto con la realidad, ¿no? Es el juicio que hace el sujeto respecto de la realidad no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Bueno, hay psicosis funcionales, algunas de esas que en este tiempo se ha avanzado muchísimo, ¿no? Como por ejemplo el autismo, pero hay otras psicosis funcionales, abulia, apatía, eh, la esquizofrenia como una característica, como una psicosis funcional es un concepto general, la esquizofrenia, y dentro de la esquizofrenia están, ¿no? La asociación incoherente de ideas, la apatía, que es una indiferencia de los vínculos afectivos, ¿no? La abulia, que es ausencia de voluntad, ¿sí? Alguien que no hace nada, ni se propone nada, ni tiene objetivos de nada, ¿no? Transita, existe, está ahí, ¿no? El autismo como una característica de una vida más hacia el interior, ¿no? Bueno, hay otras más, no importa. Lo importante de esto es solo para que ustedes le den una leída, sepan que hay desajustes de la personalidad, ¿sí? Y hay trastornos de la personalidad, ¿no? Conocerlos, tener una referencia, es importante a la hora de
analizar el comportamiento de un grupo, saber qué pasa, si hay conflictos, puede ser por una conducta más temperamental, ¿sí? Por un carácter no tan formado o un carácter no tan social. Bueno, son todos elementos que son interesantes a la hora de saber y de analizar el comportamiento o tomar una decisión de promover a una persona para un cargo un poco más exigente, ¿no? O para asignar una tarea, ¿no? Nos va a quedar, ya para ir terminando y darle el paso al profe Marcos, que no sé si está hoy porque ha tenido una desgracia familiar. Marcos me ha contado, ha perdido a su mamá, así que no sé si no lo he visto en la sala, no sé si ¿Cómo está. anda, Rafa? Sí, 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 Ah, acá hola estoy. Marquito, hola ¿Cómo Marquito, anda? ¿Todo ¿cómo bien? andas amigo? ¿Qué decís? Bien, bien, acá Ah, andamos, che. Todo bueno, bien. continuando, la vida misma, ¿eh? Así es, La no vida queda misma. otra. ¿Mm? Así es. Em, Va a quedar, les decía, un texto, y con esto termino. No es un texto, en realidad es un resumen que les armé, que está como archivo número 17 en el aula virtual, ya lo tienen cargado, ¿no? Que son desajustes de la personalidad en los entornos laborales, específicamente, ¿no? Y hay algunas cuestiones que me interesa que lo puedan leer. Ahí tenemos desajustes eh, en base a la respuesta. Se llaman síndromes de respuesta. Ahí tenemos el burnout cronificado, es decir, un burnout que se hace crónico, ¿sí? Que es cuando el trabajador pasa de la fatiga, ¿sí? A una actitud cínica, pesimista, tratando a sus pares, a las cosas, a sus compañeros o a los clientes, ¿sí? Como objetos, ¿no? Está el trauma organizacional o el estrés postraumático laboral, ¿sí? Que se genera por acoso severo, que en los ámbitos laborales se llaman mobbing, con doble B larga y G al final, ¿no? Que se genera por despidos masivos o despidos mal gestionados o accidentes en los entornos laborales, ¿no? O esos síndromes de respuesta también por erosión de la autoeficacia, cuando por distintas situaciones se destruye la confianza en las propias habilidades, ¿no? Debido a sanciones que me han aplicado, ¿no? A evaluaciones de carácter punitivo. He perdido la confianza en las propias habilidades, ¿no? Se llama erosión de la autoeficacia, ¿no? Eso en relación a los síndromes de respuesta. Después tenemos alteraciones en los rasgos y estilo de personalidad, rigidez cognitiva y conductual, ¿no? Es cuando un empleado se vuelve inflexible y no quiere dejar normas que se consideran absurdas como un mecanismo de defensa ante, no sé, situaciones poco claras. Me aferro a una cuestión que es anterior a esa situación, pero que a mí me sirve, aunque sea absurdo, ¿sí? Me sirve para sentirme seguro. ¿Mm? El lugar de control externo se llama, lo van a encontrar con una fórmula latina que se llama, con una palabra latina que se llama locus, ¿sí? Lugar de control externo es la pérdida de la sensación de control, ¿sí? Donde el trabajador, en este caso, cree que el éxito depende solo de la suerte o de las decisiones del inmediato superior, del jefe, ¿no? Lugar de control externo. Las posibilidades laborales que yo tengo no dependen de mí, dependen de un rayo de suerte, ¿sí? O de que el jefe no tiene nada que ver con lo que yo haga, sino del beneplácito de un superior, ¿no? Y el neurotismo inducido, en este caso, tiene que ver con un incremento de la inestabilidad emocional, ¿no? Eh, Tengo un miedo permanente a que me echen, a que me controlen, a que me hagan algo. ¿M?
vamos a decir, el clásico perseguido o perseguida, ¿no? Uno chabacanamente podría decir, eso es el neurotismo inducido, ¿no? Es una inestabilidad emocional, de que me están vigilando permanentemente. Yo les cuento solo una anécdota y cómo es, y los dejo con esto para que sigan con Marco. Un caso de neurotismo inducido, no en el ámbito laboral, pero en mi ámbito de trabajo, en mi función en la Defensoría del Pueblo, eh, durante mucho tiempo, ahora no sé si no está más en Villa María, llegaba una persona que quería hacer un planteo porque a él lo vigilaban permanentemente. Había cámaras en la ciudad que lo seguían a él, ¿no? Mira, Que lo seguían a él, ¿sí? Y que era gente, eran cámaras de Canal 13, de Telefe y no sé de qué otras cosas, ¿no? mira vos. No lo dejaban en paz, ¿no? Esas Y cosas. salía sí, sí, salía a la calle tapado la cara. Claro, pero además con ese nivel de Psicosis, sensación digamos, las emociones muy enfrentadas, muy inestables, miedo permanente, ¿sí? claro. Miedo constante es una característica de este neurotismo inducido. En el caso del entorno laboral, ¿sí? Esa mirada esa sensación de que me están mirando permanente, ¿sí? Genera el miedo al despido o al error, pero de manera profunda, digamos, ¿no? Ya. Que uno podría decir, bueno, todos tratamos de hacer las cosas bien para no mandarme ninguna que me echen, digamos, ¿no? Es decir, tratamos de Sí, hacerlo. una de las cosas que suele pasar, yo en una fábrica que trabajé, pusieron cámara los dueños. ¿Entendés? Y generó un malestar general en la gente, porque se creía que las cámaras eran para ver qué estaban haciendo ellos en cada momento, y no como una cuestión más de seguridad, ponele, ¿sí? Aparte tampoco es que estaban todo el tiempo mirando por las cámaras a ver qué hacían, pero es un Claro, poco, digamos, lo que decís vos. De todas formas, yo no sé si es que estoy viejo o que he vivido muchas situaciones, pero de todas las cosas que vos tuviste nombrando, yo las he vivido todas, ¿sí? El miedo al no, despido, no, la pero estamos mana hablando, para que te quedes tranquilo, no estamos será mi hablando, vida, ¿no? no te veo, no creo que estés necesitando, digamos, no me voy a meter en cosas que no conozco, No, pero no, estamos hablando de que estas son alteraciones profundas, ¿no? Es decir, porque todos tenemos miedo en algún momento de perder el trabajo y eso no y implica sí, una patología psicológica, ¿no? no, El no, problema es no, que esto claramente. genera, no sé si estabas vos, cuando decimos que todas estas cuestiones generan una reacción fisiológica. El cuerpo Sí, de alguna manera te lo pasa la factura. advierte, claro, entonces, taquicardia, te Me transpiran pasó las también. manos, ¿no? No podés ver Me quieto los pasó. ojos, ¿no? Es decir, a un punto que ya no podés estar, ¿no? Me Entonces, pasó con el director de una fábrica, que creo que vos la conoces, que yo sentía como que estaba muy presionado yo hasta el punto de que empecé a tener problemas, digamos, que el corazón estaba así, porque todos los años me hacían todos los exámenes y me daba que tenía problemas tipo hipertensión. Entonces fui al cardiólogo y el cardiólogo me mide. Sí, y bueno, me mide la presión, la tenía bien. Entonces me empieza a hablar, me empieza a hablar, me empieza a hablar, me empieza a tocar temas, y en un momento, cuando ve que yo ya estaba como embaladísimo, ¿sí? Me mide la tensión, tenía la estratosfera la tensión. Y era claro, justamente eso, me hacía mal eso a mí. mira vos. Era puntualmente esa situación me hacía mal, ¿sí? Y era Mira un vos. director que quizá vos hayas conocido, Bueno, de una yo, fábrica conocida.
Sí, sí. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Porque decimos, es importante conocer cuando se toman decisiones en un entorno laboral, eh, conocer el tipo de personalidad o las características de las personalidades que tenemos en nuestros grupos de trabajo, en la personalidad que tiene quien hace cierta y determinada tarea. Porque una decisión puede implicar una reacción, ¿sí? Que desate un conflicto, una situación desagradable, no deseada, y que haya que resolverlo, ¿no? Eh, por eso es importante, por ahí tenemos la más clásica, es personas que se aferran o a una normativa o a un modo de hacer las cosas que ha quedado desactualizado, pero el miedo que le genera una nueva propuesta, un nuevo procedimiento, por ejemplo, hablando de una planta, un nuevo procedimiento, el miedo porque no lo conoce, porque no sabe si lo va a poder hacer, porque no sabe si tiene las herramientas para poder hacer, le puede generar, ¿no? Una, un aferramiento, ¿sí? A una norma preestablecida, ¿no? Y que nosotros si vamos y que ya conocemos, podemos estar en presencia de una alteración en los rasgos y estilo de personalidad que se denomina rigidez cognitiva y conductual. Que se trata, que hay que abordarlo, que hay que explicarlo, ¿sí? Pero puede ser una actitud frente a un cambio de procedimiento, ¿no? Es decir, Y, sí, perdón, ¿no? Yo estoy estudiando con vos, Rafa, aunque vos no lo creas. Y en el caso, por ejemplo, de cómo identifico yo a las personas que tienen una actitud propia de que están pasando por una situación que lo desestabiliza. ¿Cómo puedo yo ver esa conducta en la persona? Porque hay veces que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, si me permite, yo sé que ya tu horario no hay está problema, no hay más que problema. excedido, te están No, esperando a no, yo por cenar. vos, que no sé tus No, no, pero preferidos. me gusta el tema. Suponete, vos tenés un empleado que siempre se comportó bien y no tiene ningún tipo de problema. Y de golpe como que se empieza a poner como rebelde, altanero, te contesta, ¿sí? Y de repente te enteras, por otro lado, que el tipo está en un proceso de separación, ¿sí? ¿Cómo manejas esa situación? ¿Cómo haces vos para... Porque, a ver, es muy difícil determinar o detectar eso o cómo manejar eso. Yo le ¿Existen decía a los, algunas herramientas para eso? yo le decía a los chicos recién que conforme las empresas crecen y se hacen cada vez más complejas, le dan más importancia a estos procesos, ¿no? Y Claro, generalmente esa importancia, ya para responderte a vos, implica la generación de áreas de recursos humanos, ¿sí? Áreas específicas, ¿sí? Para abordar el recurso humano. Y eso no significa solo el proceso de entrevista para una incorporación o el proceso de desvinculación, o para el proceso de desvinculación. En el claro, medio, vos tenés la historia laboral de cada persona que está en esa organización. Las áreas de recursos humanos normalmente se nutren de herramientas provenientes de la psicología, de la psicopedagogía, ¿no? Fundamentalmente para claro, abordar esto. Entonces, ¿qué diría? Que es un profesional tiene que plantear una situación, es decir, el área de recursos humanos, llamar a la persona que tiene estas actitudes, que generalmente van a implicar choque con el grupo, ¿sí? Recién lo hablábamos con un concepto y decíamos desajuste con el grupo social de referencia. Nosotros vamos a claro. decir desajuste con el grupo laboral, ¿sí? Con el De equipo, con el referencia, resto de los claro. compañeros, ¿no? Sí, sí, Ahí sí. está pasando algo. Entonces, venga, el área de recursos humanos
Y si no hay un área de recursos humanos, quien conduce esa organización, ¿sí? O el dueño, si es una unipersonal, deberá buscar, para no pifiarle, el recurso profesional que corresponda a la hora de saber y poder determinar, más allá del dato de que se esté separando, es decir, ¿qué le está Ujú. pasando? Porque Claro, el dato es que se está separando. Ahora, eso nada nos dice de cómo lo vive internamente. Y ahí es claro. todo un O cómo lo universo. afecta, cómo lo está afectando. Ahí es todo un universo, ¿no? Mm, Ahí puede suceder En el que, caso nuestro, ahí pasó algo así hace 2 semanas atrás y bueno, nos dimos cuenta por cómo estaba este chico, que estaba mal, y ahí empezó a hablar y después nosotros, él fue y nosotros tenemos un psicólogo en la empresa, claro, entonces él mismo por voluntad le fue y le dijo a la jefa, che, llamame a esta persona porque necesito hablar, necesito... Y así claro, mismo hicieron eso y él como era muy buen empleado, al otro día le ofrecieron digamos, la descarga, en este caso el combustible. Entonces eso ayuda a él también de que no se vaya abajo, no se venga abajo, más allá de la claro, situación familiar que él está pasando. claro. Poder advertir estas cuestiones. Por eso, entre las habilitaciones que el título les va a permitir a ustedes, el alcance profesional del título, tener en cuenta estas cuestiones. Como siempre les digo, no tienen que ser, ustedes no van a salir de acá psicólogas, ni licenciados en psicopedagogía, ni nada, pero sí tienen que tener los elementos necesarios para advertir que cada persona, ¿sí? Es producto de su historia de vida. Si claro. usted tiene algo que se llama temperamento, ¿sí? Pero que también tiene algo que se llama carácter, pero que tiene una historia de relaciones sociales y vínculos, que esos vínculos pueden estar afectando, ¿sí? Su momento presente. ¿Y qué? Claro. Contó, cambió la Es- conducta, venía siendo de determinada manera, ahora es de Ujú, otra. Algo está pasando y usted tiene que tener la ujú. suficiente celeridad para advertir y buscar los recursos que pueden ayudar a resolverlo. Sí, Imaginemos por un inclusive. momento una persona que está haciendo un trabajo de precisión, ¿no? Voy a traer Ujú. la fábrica de pólvora, Marquito, a tu... Sí, sí, está ¿sí? bien. Alguien que está rellenando cartuchos de pólvora en la fábrica de pólvoras, ¿no? Eh, ya hemos visto, ¿sí? En los procesos de atención, ¿se acuerdan? ¿No? Que es la focalización, ¿sí? De un momento, de una actividad. Una persona en estas condiciones que comenta Marco, que comenta Pamela, ¿sí? Puede generar un desastre tremendo, ¿no? Sí, Porque sí, desvía su foco de atención, está en otro lugar. No está claro. rellenando cartuchos de pólvora, Está ¿no? distraído. Está distraído. Bueno, estar desatendido, estar sin prestar atención es estar distraído, ¿no? Claro. Y hay trabajos, ¿no? Que son y requieren extrema atención. Y atención, como nosotros vimos, focalizada, ¿sí? En un solo objeto, no en varias cosas a la vez. Vieron que hay trabajos que te exigen tener una atención dispersa, en el sentido de Sí, sin lugar a varias dudas. cosas a la vez. Pero hay Ujú. trabajos que requieren estar atentos a ese procedimiento. Imaginemos una persona que está pasando por un desajuste de la personalidad, que está con un cuadro de estrés, un cuadro de depresión, ¿sí? Ujú. Bueno, puede generar. Nosotros, como técnicos en higiene y seguridad del trabajo, debemos tener la suficiente rapidez en términos Claro. profesionales para advertir que algo está pasando, ¿sí? Y buscar el Ujú. recurso que ayude a resolverlo. Claro. Profe, Claro. Sí, profe, sabe que, bueno, yo trabajo en una cooperativa, la semana pasada estamos rindiendo para el curso de BT2, que es para trabajo con tensión, y una de las partes del curso se centraba en la formación de grupos de atención, bueno, de distribuir las tareas y todo eso, y en el estar atentos
a las personas que están en el grupo de trabajo en ese momento, en ese sector. Y se refiere mucho a esto de estar atentos si tuvo una buena noche, si está cansado, si está preocupado, porque se hacen trabajos riesgosos con electricidad y uno Ujú. capaz que, no sé, tuvo una mala noche o tuvo problemas familiares y hay que ver si está apto, capaz que tiene todas las aptitudes, tanto físicas, pero en el momento no tiene esa aptitud mental porque, no sé, tiene un hijo enfermo, se está separando. Entonces, esas cosas hay que como entablar una conversación, dialogar, tomarnos 5 minutos, decían, como para ver el estado tanto propio como el estado de todos los compañeros que van a realizar su tarea. Ni más ni Claro. menos, ni más ni menos. Eh, Miren, cada ámbito de trabajo merece un análisis particular, pero digo, en relación a estos temas que estamos hablando de la personalidad, imaginemos a alguien que porta armas, ¿no? Un policía, un agente de seguridad, ¿sí? Alguien que no controla su temperamento, ¿no? Vayamos, recordemos los ejemplos, Un ¿ah? profesor también, ¿no? Un profesor de un secundario, por ejemplo, Que se moleste que, porque le preguntan 3 veces la misma cosa, Profe, ¿no? ¿no? Sí, Sí. bueno, en la parte de salud, yo he tenido eh, dos compañeros que, que, bueno, tienen acceso al potasio y se suicidaron, uno en el hospital y otro en su casa. qué va, qué Seguramente va. ahí había un proceso de depresión muy prolongado, no Sí, tratado, ¿sí? Seguramente, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, es complicado. Eso, también eso es una parte del control que se hace eh, de toda la medicación de alto riesgo y demás para evitar eso, cuando falta una y nomás se Bueno, averigua, se investiga de dónde. escucharon el caso del Propofol, ¿no? En Buenos Aires, ¿no? Esto es una Sí, cuestión sí. también. Bueno, tenía una compañera hace poco también, o sea, pasa eh, esas situaciones con el propofol. Claro, sí, Claro, sí. sí, son Muy común situaciones. eso en anestesistas, sobre todo los anestesistas que son los que más a mano le tienen, por el Bueno, estrés pero de guardia en digo, guardia y yo no cosas. sé si, por ejemplo, las clínicas o los colegios profesionales, ¿sí? Creo que hay un colegio profesional de anestesistas, me parece, Sí, particularmente. Ujú. es muy, Yo no sé si se muy ocupa, estricto. por ejemplo, de cuidar a los profesionales anestesistas y anestesiólogos, que no son lo mismo, me explicaban, ¿no? No son lo mismo. Bueno, Eh, Sí, sí, los psicólogos como que se cuidan entre ellos. O sea, los psicólogos también están en una posición complicada porque están permanentemente siendo bombardeados por situaciones externas a ellos, ¿sí? bueno, Que de alguna manera conviven con su paciente y después terminan que psicoanalizándose ellos para sacarse un poco, pues si no es como que revientan, ¿no es cierto? así es. los Bueno, psiquiatras tienen cada tanto tienen que ir a otros psiquiatras, o sea, les hacen un control y no pueden ellos atender, por ejemplo, más de 5 pacientes por día, por ejemplo. claro, Tienen como limitados, digamos, un como para límite, cuidarlos. claro. Mm. Sí, Bueno, sí. seguramente eso responde a un cierto análisis de la carga, digamos, de datos que reciben desde el exterior, ¿no? Es decir, de otros pacientes. Pero bueno, yo solo para terminar y Sí, liberarlos irte a comer. de mí, no, yo me quedo charlando, pero digo, No, pero eh, está muy buena tu clase. Yo, la verdad si no tuviera que dar clases yo, me meto en las clases tuyas. y bueno, después charlamos un rato en todo caso. Dale, dale. No, digo, siempre pensando en las, las posibilidades o las competencias, ¿no? Siempre les voy a insistir, che, lean la resolución que aprueba la carrera, léanla, porque eso les da un panorama general de lo que pueden y también de lo que no pueden, ¿no? Pero dentro de lo que pueden, ustedes
van a tener la posibilidad de coordinar distintas actividades, ¿no? ¿Qué significa eso? Que van a tener que saber hacer cada actividad. Por ejemplo, van a poder seleccionar personal, ¿sí? Pero ustedes van a requerir un estudio o un análisis de la personalidad de la gente que vaya a la entrevista. Como insumo necesario, no son ustedes los que van a hacer la entrevista, pero cuando a ustedes le hablen y el informe les diga personalidad neurótica, y bueno, van a saber de lo que están, o por lo menos van a tener una idea, ¿no? De lo que Ujú. están, de lo que ese informe les va a estar presentando. Si le dicen, che, hay un burnout acá o unas características compatibles con el burnout. Y bueno, ustedes saben que va a ser alguien o que esa personalidad es alguien que tiene poca empatía y trata a los demás como cosas, ¿no? Es decir, Claro, eh, eso, por eso es la importancia de esta carrera y lo interesante de esta carrera, que van teniendo herramientas, ¿no? Algunas sí, específicas, técnicas, ¿sí? Que las hacen ustedes y que depende de ustedes, pero muchos de otros aspectos que tiene esta carrera los pone a ustedes como pivot, como organizadores de otras cuestiones, ¿sí? Y la característica de ustedes, en tanto profesionales, es tener las herramientas para organizar esas otras condiciones, no para hacerlas ustedes, ¿sí? Hay algunas que sí, claro, pero hay otras que ustedes van a ser coordinadores, ¿sí? claro. Van a tener que saber elegir cuál es la herramienta más adecuada para resolver una situación, ¿sí? Así que bueno, dicho eso, los Me dejo. está pasando algo, medio de lo que está hablando usted, profe, me está pasando Sí, ahora trabajo, digamos así. Como A que ver. tengo gente como para trabajar y bueno, todos los días se van cambiando porque se van haciendo grupos. Y como que voy estudiándolos así personalmente, ¿no? Me los guardo sí. para mí las opiniones, pero sí es como dice usted, ¿no? Después tienes que decidir y ir viendo qué te conviene y qué herramientas utilizas para trabajar o dependiendo del trabajo, ves qué, qué personalidad podés elegir para poderlo simplificar mejor, ¿no? Y eso depende exclusivamente de vos. ¿Tenés algún recurso como para clarificar qué es lo que está pasando? Digo, ¿podés hacerte de alguna herramienta, digamos, que ayude a profundizar qué es lo que está pasando más allá de la interpretación que vos haces a partir de la charla de ellos, con ellos? No, no, lo que pasa es que eso ya mucho no depende de mí, ¿sí? O Claro. sea, ellos vienen como un cronograma que tienen ellos. Ujú. Y vos le tenés que asignar tareas y armar equipos de trabajo. Claro, o sea, como que yo tengo, como que tengo a cargo ese grupo como para hacer distintas tareas a diario. Por ejemplo, bueno, en el momento que estoy, estamos inaugurando unos galpones nuevos acá en el Fuerte y son agroquímicos, fertilizantes y semillas. Entonces, como que tengo personal y me dicen, bueno, che, necesitamos trabajar en tal área y de ahí como que derivo gente y dependiendo que quiénes tengo, trato de hacer tareas diferentes, ¿no? Claro. Sí, bueno, ahí es importante determinar las expectativas de las personas, porque el grado de atención es importante, ¿sí? Bueno, es ser hilar muy finito, porque preguntarte si alguien no quiere estar ahí, no sé si es una pregunta posible o si alguien te lo dice, preferiría estar haciendo otra cosa, pero no le queda... A ver, son tiempos complicados estos también, ¿no? Sí, La gente en general, el trabajador, la trabajadora, en estos tiempos donde el trabajo escasea y donde hay obligaciones para sostener una familia o sostener la propia vida, eh, se accede al mundo del trabajo, cualquiera sea el trabajo, independientemente de las expectativas o las motivaciones o la vocación, vamos a decir, ¿no? Y claro. eso es Sí, sí, sí. tremendo.
Eso es tremendo, Tremendo. ¿no? Sí, Porque de sí, pronto, imagínate, alguien, un sujeto con una vida afectiva determinada, con una formación determinada, con ciertas expectativas, ¿sí? Están orientadas hacia un lugar, ¿sí? Y tiene que desarrollar una actividad que lo coloca en el extremo opuesto de sus expectativas, ¿no? claro, Pero no le queda otra que se siente hacerlo, re frustrado. ¿no? Esos son elementos, eh, por eso es una época compleja en términos de desajustes de la personalidad, este tiempo particular, ¿no? Mm. Hay mucho estrés, hay mucha frustración, ¿no? Claro, sí, sí, Y eso impacta en la productividad laboral, impacta en las relaciones intralaborales, impacta en las familias cuando alguien llega a su casa de hacer todo el día lo que no le gusta, llega a claro, su casa, ¿cómo llega frustrado de... esa estructura de personalidad? ¿Cómo llega? ¿No? Totalmente Mm, desajustada, ¿no? claro. Y se encuentra Y en una ni siquiera el situación. sueldo valió la pena. Bueno, Eso es peor. claro, o sea, es realmente... es complejo, ¿no? Yo hoy hablaba con un amigo, y ya te dejo, Marcos, Sí, no hay problema, que por Rafa. Yo estoy ejemplo, aprendiendo, te aclaro. desde la experiencia personal, en esta época tan particular, en un país tan futbolero, los mundiales se viven intensamente. No hay Ujú. clima de mundial, chicos, no hay clima de mundial, No, no, no hay, no. y eso Todavía no, no para, se no- nota. para nuestra sociedad pod- parecería un dato trivial. Yo creo que no lo es, ¿sí? No, no. No, a No esta es un altura dato trivial. La gente está preocupada por otras cosas, ¿sí? sí, sí. Mucho más Por complejas, cuestiones más ¿no? básicas, con elementos, Claro, cuestiones más básicas. sí, sí. Yo siempre digo que cuando uno entra a trabajar, cuando uno selecciona a alguien para que entre a trabajar en la fábrica, llega, como decís vos, con una expectativa de decir, bueno, hago lo que sea, porque a lo mejor vienen de estar hace meses sin trabajo y llegan y logran entrar a trabajar y tienen una predisposición, y, y empiezan a transitar los primeros meses de trabajo y vos ves que les cambia totalmente la vida, porque claro, de no percibir ningún salario a empezar a percibir un salario, le cambia la vida, le cambia la personalidad, le cambia su forma de llegar al trabajo, tiene felicidad, está tranquilo, ¿sí? Y después va evolucionando, se empieza como a normalizar con ese ingreso, ¿sí? Ya ese ingreso ya lo normalizó en su vida y obviamente que el siguiente paso es subir un escalón más arriba. Entonces empieza y te dice, vi, yo me gustaría hacer horas extra para poder tener un pedacito más y a lo mejor comprarme la moto o comprarme el autito, ¿sí? Y empieza una evolución, ¿sí? Hasta que llega un momento que ya está, está trabajando 12 horas dentro de la fábrica, no lo puedes trabajar más, y viene y te plantea el hecho de que no le alcanza el sueldo. Hoy, sinceramente, no le alcanza a nadie, no conozco a nadie que diga, no, yo con lo que gano no quiero ganar más. Si hay alguno acá, avíseme así lo llamo por teléfono. Para pedir préstamo. Para pedir un préstamo, claro. Pero llega un momento, digamos, en donde se empieza como a ir en contramano, digamos, a lo que fue desde toda la evolución hasta llegar a ese punto, y empieza como a caer en una meseta, ¿sí? Y cambia totalmente su perspectiva del trabajo, ya el trabajo no es lo que quiere, que ya no le alcanza. eh, y es complicado mantener esa situación en una fábrica. Es complicado mantenerla. Se Sí, convierte en empleado público. No, es que en una fábrica no Esa es hay la mala ninguna fama empleada. que tenemos, ¿no? Pero todo el mundo, ayer es un empleado público. Hoy me lo dijeron. Hoy me Bueno, dijeron, mi vos no pareces empleada pública. bueno, bueno, a eso mí hace me lo referencia a que dijeron no. cuando entré a fábrica militar, me dijeron, no, pará, pará, me dijeron, acá las cosas no se hacen de esa manera.
no te apures tanto que se van Sí, a ahorrar. tranquilo, no te aceleré. Claro, lo que pasa es que, bueno, son conceptos que tenemos que ir cambiando porque justamente es parte de la evolución, que no viene el caso del alcance de esta tecnicatura. Ya cuando pasemos a la parte sociológica, ya hacia uno de los últimos encuentros, vamos a ver funcionamiento de grupos, líderes. Ah, eh, esa parte es la que más me gusta. ¿ah? Está bueno también, ya casi al final. Y Avísame que yo hablar, quiero ir a hablar- esa clase. y Avisa sí, cuando haya la totalmente. clase Mira, hay una cosa inevitable, vos vas a estar siempre que yo esté acá dando clase, enseñando, así claro. que, bueno. Por eso te puse después en el mismo horario que yo. Chicos, que tengan muy buena Bueno, semana, ¿sí? dale, Nos Rafa. vemos pronto y a Mu- disposición. ¿Ah? Gracias, Marcos. Dale, nos vemos, muchísimas profe. gracias. Gracias. Muchas Muchas Chao, gracias. gracias, profe. profe. Nos vemos, Linda Rafael. la clase. Nos vemos. Chao, profe. Bueno, chicos, veo que hoy la clase del profe Rafa estuvo espectacular, porque la verdad que le hemos sacado el jugo como nunca, ¿no? Hasta yo me largué a preguntar. Y noté también, aprovecho, pues, nos quedan 15 minutos de clase, noté también que ustedes se soltaron también un poco más, que no era lo que venía viendo por ahí en otras clases. No sé, ¿ustedes cómo lo ven? Pasa que Yo por ahí es creo un que, tema profe, más interesante, más fácil de abordar, más fácil de que capaz debatir. que uno se siente también un poco identificado o en ese lugar que de todas estas circunstancias que pasan, Sí, estamos sí, hablando. sí. Mire, yo tuve la suerte, yo les voy a contar ahora, ya que, para que ustedes sepan y tengan una idea de quién es el Rafael, ¿sí? Yo trabajaba en la fábrica militar, vieron que él y estaba trabajando, en ese momento había una persona en la dirección que toma la decisión de desvincular a 70 profesionales, 70 profesionales, ¿sí? Una fábrica donde vos, bueno, dentro de esos 70 profesionales estaba yo. Eh, Justo en el momento que yo me quedo sin ese trabajo, Rafael estaba en la municipalidad, en el área de tránsito, y crean en el área de tránsito, ¿sí? A raíz de la cantidad de accidentes que había, una emergencia del tránsito y arman un departamento que era control estadístico em, de las condiciones del tránsito, de los accidentes de tránsito, de los siniestros viales, así se llama. ¿Sí? Control estadístico de los siniestros viales. Entonces lo llamo a Rafa y le digo, che, mirá, Rafa, me quedé sin trabajo. Vení mañana, me dijo. Al otro día me fui a la oficina de él, me dijo, bueno, armamos a un proyectito, qué sé yo, y automáticamente entré a trabajar en la municipalidad. Él me consiguió un trabajo en la municipalidad y empecé a trabajar con él. Lo que tiene Rafael, aparte de tener una tranquilidad para trabajar, que sinceramente te la transmite, no sé si lo vivieron en las clases de él, aparte de tener esa tranquilidad y tener siempre las palabras justas y ser muy correcto en todo momento, es que él siempre que trabajó, él trabajó muchos años en la parte, digamos, pública, ¿sí? Inclusive es docente de la universidad también, de la Universidad Nacional de Villa María, eh, pero su forma de desempeñarse era como si fuera una empresa privada. Por eso coincidíamos tan bien con él, más allá de que somos amigos, coincidíamos muy bien en el hecho de decir, las cosas hay que hacerlas, las cosas se tienen que lograr, los objetivos se tienen que alcanzar, ¿sí? Y las respuestas tienen que estar, ¿sí? Por suerte logramos hacer un trabajo muy lindo, ¿sí? Y en el periodo de 3 meses pasamos a tener ningún siniestro vial fatal, ¿sí? Que lo mantuvimos casi por 10 meses en la ciudad, que se nos venían muriendo 4 o 5 personas por mes por choque de moto, ¿sí?
Entonces, eso está bueno, ¿sí? Es bueno tener eso, la verdad que la forma que tiene él de pensar, la forma que tiene él de trabajar, es totalmente distinta a lo que todos pueden decir como si fuera un empleo público, como decía recién Emil. Bueno, chicos, hoy tenía yo pensado hacer una dinámica con ustedes, ¿sí? En donde ustedes me iban a encuestar a mí como un empleado de la fábrica, en donde la encuesta era en tratar de ver si yo podía o no podía formar parte, ¿sí? De una de las brigadas, ¿sí? Y ver si me podían convencer de formar parte de la brigada. Entonces era como una dinámica en donde ustedes me hacían sus preguntas y yo iba a actuar como que los iba a poner en una situación complicada a ustedes, ¿sí? Entonces, como para ver cómo sería una reacción de una persona al momento de entrevistarla. Ya no nos queda mucho tiempo, nos quedan 11 minutos de la clase, ¿sí? Así que lo vamos a dejar para el lunes que viene, ¿sí? Así que ustedes ya tienen las preguntas que fueron haciendo, ya las tienen formuladas. Y lo bueno de esa dinámica es que yo les hago contras preguntas y los pongo en una situación en donde ustedes tienen que tomar decisiones en el momento con las herramientas que van a tener y los hago sentir lo que van a sentir en realidad. Porque en la realidad, cuando vos vayas a querer enfrentar a alguien para convencerlo, esa persona va a tratar de sacar beneficio, va a tratar de sentirse reconocido, va a tratar de... Y en ese momento vos tenés que manejar la situación sin comprometer nada que no tenés. ¿Entendés? Pero también a su vez tu trabajo es que él diga que sí y forme parte. Entonces, bueno, esa era la dinámica que tenía preparada para hoy, que la vamos a dejar para el lunes que viene. De todas maneras, vayan armando esas preguntas que tienen, vayan haciendo una hojita, porque con ese cuestionario, ¿sí? Va a ser cómo vamos a cerrar de alguna manera la, la parte de la materia en sí, ¿m? Cómo sería el cuestionario en sí, y lo vamos a tomar como un trabajito práctico para que, o quieren que les tome una prueba, como quieran. O con ese trabajito práctico están de acuerdo. Sí, Mónica dijo, ni está bien el trabajito, estamos de 10. Listo, bueno. O sea, Ya, profe, o sí, sea que deberíamos hacer las ¿estuviste, preguntas. estuviste gritando los goles de Belgrano, que está así muy... No, 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 ¿Ah? no. Tendríamos que hacer las preguntas y eso después lo vamos a tener que presentar en el aula virtual. ¿Cómo sería así? Correcto. Así, tal cual como vos lo estás diciendo. ¿Sí? Perfecto, profe, Pero gracias. lo que vamos a ir haciendo es como ir desarrollándolas, ustedes me O las sea, van a como que ir lo vamos a ir, haciendo y yo claro, les es voy a como ir que de poniendo en ahí, situación y ahí van a decir, no, bueno, a ver, porque hay un montón de formas de preguntar lo mismo, ¿se entiende? Entonces, a veces es encontrar la forma de hacer la pregunta, ¿sí? Para que la pregunta sea lo más clara posible y que no comprometa nada. Por ejemplo, si vos vas de una y si querés formar parte de la brigada y te dice no, se terminó la entrevista. ¿O no? Si vos claro, decís, ¿querés diferente formar parte de la sería, brigada? No. Bueno, listo, claro, andate. diferente, ¿Qué querés que te diga? Sí, yo diferente no lo sería, puedo ni convencer. claro, Sí. diferente sería que si uno le pondría y le preguntaría cómo te verías vos en una posición de formar parte de una brigada. Bien. Y después otra cosa también. ¿Qué es lo que sé yo de la brigada? Porque a lo mejor yo me imagino que la brigada es como la brigada A, ¿viste? Que somos los magníficos, qué sé yo. Che, me mato la edad, ¿no?
me delato, Leda, se ríe, Mónica, porque también veía Brigada. Entonces, ¿vos qué entendés por brigada? Es una pregunta. ¿Ves? Bueno, ¿qué entendés por brigada, sí? En una fábrica. ¿Qué crees que hacen? ¿Sí? Y ahí vos le vas adornando todo para que empiece como ver que lo que le está ofreciendo es un pasaje a Disneylandia, que no lo es, porque encima no es gratis, pero esa es la idea, ¿o no? Para que te diga que sí, porque esa es la idea, porque no pierdan el objetivo. Ustedes tienen un trabajo, ustedes lo contrataron para hacer la parte de seguridad. Dentro de eso tienen que armar una brigada contra incendio. ¿Qué pasa si no convencen a nadie? ¿Qué le va a decir el dueño? Bueno, che, muchas gracias, nos vemos y hasta luego. Entonces, vos tenés un trabajo que hacer, que es convencer a la gente para que forme parte de la brigada. ¿Sí? Y ellos tienen una necesidad o tienen algo, bueno, tienen que detectar, a lo mejor algunos necesitan ser reconocidos, otros necesitan que de alguna manera los capacite porque se sienten que no tienen capacidad de nada o no tienen nada que sobresalga, ¿sí? Entonces, de alguna manera vos tenés que ir, que un poco comparado con lo que viene diciendo Rafael, tenés que identificar a las personas, tenés que saber qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, ¿entendés? A ver, vos no le podés decir, no, si vos formas parte de la brigada, no te van a echar. Y porque no sabes si no lo van a echar. ¿Entendés? No le podés decir eso. No, si vos formas parte de la brigada, va a poder salir antes cada vez que necesites salir antes. No, no le podés ofrecer eso. ¿Entendés? O sea, hay cosas que vos no podés y te lo van a pedir porque a lo mejor el tipo le gustaría salir 15 minutos antes. Percodere, como decía la abuela. Percodere. Nada más que para decirle a los otros, me fui 15 minutos antes. Nada más. Porque soy de la brigada. Entonces, hay un montón de cosas en las que yo los voy a poner en esa situación a ver cómo reaccionan y se van a ir preparando para eso. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Bueno, profe. chicos, Sí, profe. la verdad que me gustó la clase de hoy. Me encantó. Porque podemos hablar de cosas que a mí me gusta hablar y no doy yo. Porque no soy especialista en el tema. ¿Cómo anda Lucas? ¿Todo bien? Todo bien, Marco, ¿usted? Bien, excelente. Eso es bueno. Excelente. María, ¿todo bien, María? Ahí está María, seguro está con Hola, ¿cómo va? está con los sacasangre ahí. Sí, sobreviviendo, ¡Epa! estoy sobreviviendo al día, vamos a decirle. ¿Está? No te voy a decir bien, estoy sobreviviendo. ¿Estás con los sacasangre ahí o no? Se acaban de ir los sangre. Ahí está. Es muy lunes, y vos que acordás el fin de semana en el cine estuvimos Estuvo. con los chicos del sistema al palo. No, sí, sí, fue un caos también. Si Sí. hoy arrancar el día, hoy fue un caos con el tema de las salas y todo. Vos, Así Marquito, que, ¿cómo estás? bien, bien, qué sé yo. Dentro de todo, bien. Tratando de retomar la normalidad, ¿viste? Qué sé yo. Y sí, 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 te entiendo. Estuve en tu lugar y no es fácil. Pero como todo, tenés altibajo, ¿no? Sí, Claro. mi más sentido Son pésame. momentos. Gracias. Marquito, lo que necesites, sabes que contás conmigo Bueno, y Aquí con nos todos en tenés los general. perris. Claro, nos tenés a los dos. bueno, chicos, muchísimas gracias y nos vemos. El que tenga que hacer la comida, Nos vemos, vaya. Marquito. Y el que ya le hayan hecho la comida, vaya a comerla antes que se le enfríe. Nos vemos. Un abrazo. Chao, Nos chao. vemos. Bueno, Chao, nos Hasta chao. vemos. luego. Gracias, profe. Ande, buenas noches.